A medida que transcurrían las primeras jornadas posteriores al terremoto, la organización espontánea de la ciudadanía comenzó a transformarse en una verdadera red nacional de apoyo humanitario. Desde distintas regiones del país partieron caravanas integradas por voluntarios, médicos, paramédicos, estudiantes universitarios, empresarios, iglesias y organizaciones comunitarias con un único objetivo: llevar ayuda directamente hasta las comunidades más golpeadas por la tragedia. Sin embargo, ese esfuerzo ciudadano pronto encontró obstáculos. Diversas organizaciones denunciaron que algunos cargamentos fueron retenidos temporalmente por organismos de seguridad bajo el argumento de que toda la ayuda debía ser canalizada exclusivamente a través de instituciones oficiales. Esta situación generó un intenso debate nacional sobre la administración de la asistencia humanitaria y la necesidad de garantizar que los recursos llegaran sin retrasos a quienes permanecían atrapados en refugios improvisados. Uno de los casos que más repercusión generó fue el relacionado con varios camiones cargados de insumos provenientes de la Universidad Central de Venezuela. De acuerdo con los testimonios difundidos por voluntarios y estudiantes, los vehículos fueron retenidos durante varias horas mientras se verificaba la documentación correspondiente. Aunque posteriormente parte del cargamento pudo continuar su recorrido, el episodio incrementó la preocupación de quienes consideraban que, en medio de una emergencia de semejante magnitud, cualquier retraso podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas. Ante este escenario, numerosos ciudadanos comenzaron a organizar entregas directas en las comunidades afectadas. Utilizando aplicaciones de mensajería y redes sociales, miles de personas coordinaban rutas alternativas para transportar alimentos, agua potable, medicamentos, pañales, alimentos para bebés y productos de higiene, sin depender completamente de los canales institucionales. La confianza comenzó a desplazarse hacia la organización comunitaria. En muchos sectores fueron los propios vecinos quienes elaboraban listas de familias damnificadas, distribuían los suministros recibidos y verificaban que ninguna persona quedara excluida de la ayuda. Mientras tanto, la cooperación internacional continuaba ampliándose de manera significativa. Según el balance más reciente, 27 países enviaron equipos especializados para participar en las labores de búsqueda y rescate. Más de 2.000 rescatistas internacionales trabajan actualmente en territorio venezolano, acompañados por alrededor de 160 perros entrenados para localizar personas atrapadas entre los escombros. La presencia de estas brigadas ha permitido acelerar considerablemente las operaciones en edificios de gran altura, donde el riesgo de nuevos colapsos obliga a utilizar tecnología especializada y protocolos internacionales de seguridad. Uno de los apoyos que mayor atención ha generado es el despliegue de personal estadounidense para colaborar en la recuperación de infraestructura crítica. Equipos especializados participaron en la reactivación operativa del puerto de La Guaira y del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, considerados fundamentales para garantizar el ingreso continuo de ayuda humanitaria procedente del exterior. Gracias a estas operaciones logísticas, comenzaron a arribar diariamente aviones militares y civiles, transportando hospitales móviles, plantas eléctricas, maquinaria pesada, medicamentos, alimentos de emergencia, equipos de comunicación satelital y toneladas de suministros destinados a la población afectada. Paralelamente, organizaciones humanitarias internacionales instalaron centros médicos temporales con capacidad para atender cientos de pacientes por día. Uno de los más importantes corresponde al Hospital de Campaña de Samaritan's Purse, ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Este complejo sanitario funciona prácticamente como un hospital completo, equipado con quirófanos, unidades de cuidados intensivos, laboratorio clínico, farmacia y decenas de camas para hospitalización. El personal médico trabaja durante las 24 horas realizando intervenciones quirúrgicas de emergencia, atendiendo fracturas complejas, traumatismos, infecciones y múltiples lesiones derivadas del colapso de edificios. Especialistas internacionales destacan que este tipo de instalaciones resulta fundamental durante los primeros días posteriores a un desastre natural, debido a que muchos hospitales locales también sufrieron daños estructurales o quedaron completamente sobrecargados por la enorme cantidad de pacientes. Mientras las labores de rescate avanzan, comienza además una segunda etapa igual de compleja: evitar una crisis sanitaria de grandes proporciones. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la interrupción del suministro de agua potable,
el colapso parcial de los sistemas de alcantarillado y la acumulación de escombros podrían favorecer la aparición de enfermedades transmisibles si no se actúa con rapidez. El riesgo aumenta especialmente en refugios temporales donde cientos de familias conviven en espacios reducidos compartiendo baños, agua y alimentos. Las autoridades sanitarias trabajan intensamente para evitar brotes de enfermedades respiratorias, infecciones gastrointestinales y otras patologías que suelen aparecer después de grandes desastres naturales. Al mismo tiempo, continúa la preocupación por la cadena de abastecimiento. En varias localidades de La Guaira, Macuto, Naiguatá y Playa Grande, aproximadamente la mitad de los establecimientos comerciales permanecen cerrados debido a daños estructurales o pérdida total de mercancía. Supermercados, farmacias, panaderías y pequeños comercios enfrentan enormes dificultades para reiniciar operaciones mientras continúa la evaluación de daños. Ante esta situación, asociaciones empresariales comenzaron a coordinar un plan especial para garantizar el suministro de alimentos y medicinas hacia las zonas más afectadas utilizando corredores logísticos protegidos. El objetivo principal consiste en evitar el desabastecimiento durante las próximas semanas mientras se restablece gradualmente la actividad comercial. Pero mientras el esfuerzo humanitario continúa desarrollándose, el terremoto también comienza a producir importantes consecuencias políticas. Analistas consideran que la forma como se gestione esta emergencia tendrá un impacto directo sobre la percepción nacional e internacional del actual gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. En medio de la tragedia, el Ejecutivo intenta proyectar una imagen de apertura hacia la cooperación internacional y de disposición para trabajar conjuntamente con distintos gobiernos y organismos multilaterales. Algunos observadores describen esta estrategia como un intento de reposicionar diplomáticamente al país en un contexto donde la ayuda internacional resulta indispensable para enfrentar una reconstrucción que podría prolongarse durante varios años. No obstante, numerosos sectores sociales sostienen que la verdadera evaluación no dependerá únicamente del discurso oficial, sino de la rapidez, transparencia y eficacia con la que se administren los recursos destinados a millones de damnificados. Porque mientras continúan los anuncios institucionales, la población sigue enfrentando una realidad extremadamente difícil. Miles de personas aún permanecen sin vivienda. Cientos continúan buscando familiares desaparecidos y numerosas comunidades sobreviven gracias al esfuerzo conjunto de voluntarios nacionales e internacionales. La siguiente etapa de esta crisis ya no dependerá únicamente del rescate de sobrevivientes, sino de la capacidad del país para reconstruir ciudades enteras y recuperar la confianza de una población profundamente golpeada por una de las mayores tragedias de su historia reciente. Con el paso de los días, la emergencia dejó de centrarse únicamente en el rescate de sobrevivientes, para convertirse también en una enorme operación logística orientada a garantizar la supervivencia de cientos de miles de personas que perdieron absolutamente todo. Miles de familias permanecen alojadas en refugios temporales instalados en escuelas, gimnasios, iglesias y centros comunitarios, mientras las autoridades continúan evaluando cuáles edificaciones pueden ser habitadas nuevamente y cuáles deberán ser demolidas por representar un peligro permanente. Ingenieros estructurales trabajan edificio por edificio, realizando inspecciones técnicas para determinar el nivel de daño provocado por los terremotos. En numerosos casos, las grietas visibles representan apenas una pequeña parte del problema, ya que muchas estructuras presentan afectaciones internas que únicamente pueden detectarse mediante estudios especializados. Esto significa que miles de personas no podrán regresar a sus hogares durante semanas o incluso meses, incrementando la presión sobre el sistema de refugios temporales. La reconstrucción comienza a perfilarse como uno de los mayores desafíos económicos que ha enfrentado Venezuela en décadas. Especialistas en infraestructura sostienen que levantar nuevamente carreteras, puentes, hospitales, escuelas, viviendas, redes eléctricas y sistemas de agua potable requerirá inversiones multimillonarias y una coordinación sin precedentes entre organismos nacionales e internacionales. Economistas consultados por distintos medios consideran que esta tragedia representa un punto de inflexión para el país. Más allá del costo humano, el terremoto obligará a redefinir las prioridades presupuestarias durante varios años, destinando buena parte de los recursos públicos hacia obras de reconstrucción y recuperación de servicios esenciales.
La situación también ha reabierto el debate sobre la planificación urbana y las normas de construcción. Diversos expertos señalan que muchas edificaciones afectadas fueron levantadas hace décadas bajo estándares técnicos diferentes a los actuales, mientras que otras presentan interrogantes sobre la calidad de los materiales utilizados y el cumplimiento de las normas de ingeniería antisísmica. Estas discusiones cobran especial importancia porque Venezuela se encuentra ubicada en una zona con actividad tectónica significativa. Geólogos recuerdan que el país ha experimentado terremotos importantes a lo largo de su historia, por lo que consideran indispensable actualizar los reglamentos de construcción, fortalecer los mecanismos de inspección y desarrollar una verdadera cultura de prevención que reduzca el impacto de futuros eventos naturales. Paralelamente, organismos internacionales comenzaron a diseñar planes de asistencia para la fase de reconstrucción. Las primeras reuniones técnicas se concentran en identificar cuáles infraestructuras deben ser rehabilitadas con carácter prioritario para permitir el restablecimiento progresivo de la actividad económica. El puerto de La Guaira ocupa un lugar central dentro de esa estrategia. Su funcionamiento resulta indispensable para el abastecimiento nacional y para el ingreso de maquinaria, materiales de construcción y ayuda internacional. De igual forma, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía continúa operando como el principal punto de entrada para equipos especializados y suministros médicos procedentes del extranjero. Mientras tanto, miles de pequeñas empresas enfrentan un escenario extremadamente complejo. Comercios familiares, restaurantes, hoteles, talleres y negocios de todo tipo sufrieron daños que, en muchos casos, comprometen seriamente su capacidad para reabrir operaciones en el corto plazo. Esta situación amenaza con provocar una importante pérdida de empleos precisamente cuando miles de familias necesitan ingresos para reconstruir sus vidas. Diversas cámaras empresariales han solicitado la creación de programas especiales de financiamiento que permitan recuperar el aparato productivo en las regiones afectadas. Sin embargo, reconocen que cualquier estrategia económica dependerá primero de la estabilización de la emergencia humanitaria y del restablecimiento de los servicios básicos. En el plano político, la gestión de la crisis continúa siendo objeto de intensos debates, tanto dentro como fuera del país. Diversos analistas consideran que la administración encabezada por Delcy Rodríguez enfrenta uno de los momentos más delicados desde que asumió el control del Ejecutivo. La magnitud del desastre ha obligado al gobierno a abrir espacios de cooperación internacional que, en circunstancias normales, habrían resultado mucho más difíciles desde el punto de vista diplomático. La llegada de brigadas de rescate procedentes de numerosos países, junto con la flexibilización temporal de determinados mecanismos para facilitar la asistencia humanitaria, refleja que la gravedad de la situación ha superado diferencias políticas existentes hasta hace pocas semanas. No obstante, organizaciones civiles insisten en que la prioridad debe seguir siendo la transparencia durante todo el proceso de distribución de recursos. Distintos sectores consideran indispensable que la ayuda internacional llegue directamente a los damnificados mediante mecanismos verificables que generen confianza tanto en la población como en los países donantes. La comunidad internacional también observa con atención el desarrollo de los acontecimientos. Naciones Unidas, organismos financieros y organizaciones humanitarias mantienen equipos desplegados sobre el terreno, elaborando evaluaciones que servirán para definir el volumen de asistencia requerido durante los próximos meses. Expertos coinciden en que la reconstrucción no terminará cuando desaparezcan los escombros. Será necesario rehabilitar hospitales, reconstruir escuelas, restablecer servicios públicos, recuperar viviendas y atender durante largo tiempo las consecuencias psicológicas que un desastre de esta magnitud deja sobre miles de sobrevivientes. Psicólogos y especialistas en salud mental advierten que muchas personas experimentarán cuadros de ansiedad, estrés postraumático y depresión como consecuencia de las pérdidas humanas y materiales sufridas durante el terremoto. Por esa razón, consideran fundamental incorporar programas permanentes de atención psicológica dentro de los planes de recuperación. Al mismo tiempo, cientos de familias continúan esperando noticias de familiares desaparecidos. Aunque las probabilidades de encontrar nuevos sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas, las brigadas especializadas mantienen la búsqueda utilizando sensores térmicos, cámaras de fibra óptica y perros entrenados para detectar señales de vida entre estructuras colapsadas.
Cada rescate exitoso representa un momento de esperanza en medio de una tragedia que ha marcado profundamente a toda la nación. Sin embargo, conforme avanzan los trabajos, también aumenta el número de ceremonias fúnebres y homenajes a quienes perdieron la vida durante uno de los desastres naturales más devastadores registrados en la historia reciente de Venezuela. Cuando comienzan a disminuir las labores de rescate, inicia una etapa igual o incluso más compleja: la reconstrucción de un país que ya enfrentaba profundas dificultades económicas y sociales antes de la tragedia. Para millones de venezolanos, el terremoto no solo destruyó viviendas y edificios, sino también años de esfuerzo, pequeños negocios familiares, escuelas, centros de salud y proyectos de vida que ahora deberán comenzar prácticamente desde cero. La prioridad inmediata continúa siendo garantizar condiciones mínimas de supervivencia para los damnificados. Organismos humanitarios advierten que miles de familias necesitarán alojamiento temporal durante varios meses mientras se determina cuáles sectores pueden reconstruirse y cuáles deberán ser completamente rediseñados debido al riesgo geológico existente. Esta situación representa un enorme desafío para las autoridades, ya que la capacidad instalada de refugios resulta limitada frente a la magnitud de la emergencia. Los especialistas en gestión de riesgos coinciden en que Venezuela enfrenta una oportunidad histórica para replantear su política de prevención de desastres. Durante años, numerosos informes técnicos advirtieron sobre la vulnerabilidad de múltiples edificaciones construidas en zonas sísmicas o con estándares estructurales insuficientes. Sin embargo, muchas de esas recomendaciones nunca llegaron a traducirse en políticas públicas permanentes. Hoy, la tragedia vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de invertir en infraestructura resiliente, fortalecer los sistemas de monitoreo geológico y desarrollar programas nacionales de educación ciudadana para actuar correctamente durante una emergencia. Diversos urbanistas también consideran indispensable revisar los planes de expansión de las principales ciudades del país. El crecimiento desordenado de algunas zonas urbanas, sumado a la falta de inspecciones periódicas sobre edificios antiguos, incrementó considerablemente la exposición de la población ante un evento de esta magnitud. La reconstrucción, afirman, no debería limitarse a levantar nuevamente lo que existía antes del terremoto, sino aprovechar la oportunidad para construir ciudades más seguras, modernas y preparadas para enfrentar futuros desastres naturales. Mientras tanto, la economía nacional enfrenta uno de sus mayores desafíos. Miles de pequeñas y medianas empresas deberán decidir si cuentan con capacidad financiera para reiniciar operaciones o si, por el contrario, tendrán que cerrar definitivamente. Sectores como el turismo, el comercio, el transporte y los servicios fueron especialmente golpeados, particularmente en La Guaira, una región estratégica tanto para la actividad portuaria como para la economía vinculada al turismo nacional e internacional. Expertos financieros consideran que la recuperación económica dependerá en buena medida de la rapidez con la que se restablezcan los servicios básicos. Sin electricidad estable, agua potable, telecomunicaciones y vías de acceso seguras, será muy difícil reactivar plenamente la actividad productiva en las zonas más afectadas. En el ámbito internacional, la tragedia también ha provocado un cambio temporal en la dinámica diplomática alrededor de Venezuela. Diversos gobiernos y organismos multilaterales han dejado de lado, al menos de forma momentánea, algunas diferencias políticas para concentrar esfuerzos en la atención humanitaria. La llegada de equipos de rescate procedentes de decenas de países, el establecimiento de hospitales de campaña y el envío de toneladas de alimentos, medicinas y equipos especializados reflejan una respuesta internacional que pocas veces se había observado con esta magnitud. No obstante, numerosos analistas consideran que una vez superada la fase más crítica de la emergencia, volverán a surgir los debates sobre la administración de los recursos, la transparencia institucional y el modelo de reconstrucción que deberá seguir el país durante los próximos años. Las organizaciones de la sociedad civil insisten en que será indispensable establecer mecanismos de auditoría y supervisión independientes para garantizar que la ayuda internacional llegue efectivamente a las comunidades afectadas y que los futuros recursos destinados a la reconstrucción sean utilizados con criterios técnicos y de máxima transparencia. Otro aspecto que comienza a cobrar relevancia es el impacto emocional que deja esta tragedia sobre la población.
Miles de niños perdieron sus hogares, cientos quedaron huérfanos y numerosas familias continúan enfrentando el dolor de no haber podido recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Psicólogos y especialistas en atención post-desastre advierten que las secuelas emocionales podrían prolongarse durante años si no se implementan programas permanentes de acompañamiento psicológico y apoyo comunitario. En muchas comunidades ya se observan muestras de resiliencia. Vecinos que hace apenas una semana no se conocían, ahora trabajan juntos limpiando calles, repartiendo alimentos, organizando refugios o colaborando con brigadas de rescate. Esa solidaridad espontánea se ha convertido en uno de los elementos más destacados de esta crisis y demuestra la capacidad de organización que puede surgir incluso en los momentos más difíciles. Al mismo tiempo, la comunidad científica insiste en que la prevención deberá convertirse en una prioridad nacional. La instalación de nuevos sistemas de alerta temprana, la actualización de los mapas de riesgo sísmico, la modernización de los protocolos de protección civil y la capacitación constante de la población podrían reducir significativamente el impacto de futuros eventos naturales. Mientras continúan llegando equipos internacionales y avanza lentamente la remoción de escombros, el país comienza a comprender la verdadera dimensión de la tragedia. Cada edificio demolido representa una historia, cada familia desplazada simboliza un nuevo reto, y cada sobreviviente encontrado recuerda que, incluso en medio del desastre, siempre existe espacio para la esperanza. La reconstrucción de Venezuela no dependerá únicamente del concreto, del acero o de las inversiones millonarias que puedan llegar durante los próximos meses. También dependerá de la capacidad de recuperar la confianza ciudadana, fortalecer las instituciones encargadas de responder a las emergencias y convertir las dolorosas lecciones de esta catástrofe en políticas públicas que protejan a las futuras generaciones. Hoy, una semana después de los terremotos que cambiaron para siempre el rostro del litoral central venezolano, la emergencia continúa. Las cifras siguen actualizándose, las labores de búsqueda no se detienen y miles de personas esperan noticias de familiares desaparecidos. Pero también continúa la solidaridad de ciudadanos, voluntarios, rescatistas, médicos y organizaciones internacionales que, día tras día, mantienen viva la esperanza de quienes lo perdieron todo. La historia demuestra que las grandes tragedias ponen a prueba no solo la fortaleza de las instituciones, sino también la capacidad de una sociedad para levantarse. Venezuela enfrenta ahora uno de los desafíos más grandes de su historia reciente. La forma en que afronte esta reconstrucción marcará el futuro del país durante los próximos años y será recordada como uno de los capítulos más decisivos para toda una generación de venezolanos.